Viviana Beatriz Pedroso tenía 7 años cuando dejó de existir. Generalmente estos casos cuestan muchísimo narrarlos, recordar el paso a paso, escuchar los testimonios, y es imposible no compenetrarse con la historia y más aún sentirla muy de cerca. Porque se trata de una inocencia que se vio interrumpida por unas mentes retorcidas, mentes perversas. Vaya uno a saber cómo es que se puede explicar una ira como la que habrán sentido estos hombres, a quienes se les involucra con el asesinato en aquel entonces. Y digo, en aquel entonces se los involucra, y hablo así con cierto sentido de duda, porque finalmente la culpa la cargaron por muy poco tiempo, al menos judicialmente hablando. ¿Quién sabe en la conciencia? Ellos seguramente lo cargarán hasta hoy en día, porque ni siquiera el proceso se pudo cerrar como debería. Uno se pregunta si Vivi Pedroso, Vivi Beatriz, no nació en una cuna de oro para sentir el peso de la ley. Es por eso que nunca se pudo llegar a una culpabilidad o una investigación seria. Supuestamente habían todos los elementos en aquel entonces para poder probar este brutal asesinato, porque a ella no solo abusaron de ella, sino que la mataron con tanta hazaña, se aprovecharon de ella de una manera inexplicable. Una criatura de 7 años, ¿qué pudo haberles hecho para haberse desquitado de la forma en que lo hicieron en aquel junio del año 2007? Un caso horripilante, el que hoy nos envuelve en escena del crimen. Vemos quién es la víctima, quiénes son los sospechosos. Perfiles. Víctima. Nombre: Viviana Beatriz Pedroso. Edad: 7 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: calle 5 de Julio 746 entre Inanagua y Piribebuy, barrio Kennedy, Lambaré. Profesión: menor de edad. La niña fue violada y brutalmente asesinada. Varios jóvenes fueron detenidos, pero nunca se logró atrapar a los culpables. Sospechosos. Nombre: Marcelino Emanuel Valiente González. Edad: 18 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Teniente Tiene casi 6 de enero, Fernando de la Mora, zona norte. Profesión: estudiante. Prontuario: antecedentes por robo agravado y hurto agravado. Además cuenta con orden de captura del año 2011. Fue detenido junto a otros 2 jóvenes, pero todos fueron apartados del caso. Nombre: Alfredo Javier Barrios Saldívar. Edad: 24 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Mariscal Estigarribia 624, barrio Kennedy, Lambaré. Profesión: estudiante. Prontuario: 4 antecedentes por robo agravado. El más antiguo data del año 2016. Al igual que sus otros 2 cómplices, fue desvinculado al no considerarse suficientes las pruebas de la Fiscalía. Nombre: Cristian David Toledo Lescano. Edad: 31 años, alias Culín. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: barrio Kennedy, Lambaré. Prontuario: robo agravado. Fue reconocido por un testigo por un tatuaje en el antebrazo. Pese a las pruebas, fue desvinculado de la causa. Bueno, ella tenían un pequeño adelanto de lo estéril que fue la investigación y la resolución del Ministerio Público, de la justicia posteriormente, con respecto a quienes eran sospechosos. Por más de que existían indicios en aquel entonces, no había demasiado que hacer. No sé si demasiado que hacer es la respuesta. Quizás no lo quisieron hacer y no entiendo aún el motivo. Vamos de a poco ir rememorando esto. Era un 12 de junio, esta niña estaba jugando con otros chicos cuando todo pasó, del año 2007. A ese año nos vamos, era de tarde, después ella desapareció, y usted sabe muchas veces ese proceder que a uno lo deja tan impotente de la Policía Nacional cuando uno va y denuncia la desaparición de una persona y le dicen: mire, pasadas las 12 horas es que recién podemos reportarla como desaparecida. Yo me pregunto, ¿y si la policía reaccionaba en ese instante? Porque no era tampoco cualquier persona, era una pequeña, tenía 7 años. Tal vez si era una adolescente, a partir de la adolescencia uno puede, bueno,
presumir de que tendría sentido de ubicación o tendría ya un leve sentido de razonamiento para poder ubicarse y encontrar algo cerca y tal vez tener intenciones de volver a la casa. Pero esta era una pequeña niña. Ella desapareció y la policía no hizo absolutamente nada, por lo tanto los vecinos fueron los que finalmente, desesperados porque avanzaba la hora y esa pequeña no aparecía, que decidieron comenzar a revolver todo, calle por calle, cuando un día después se iban a encontrar con la peor escena. Esto pasó en el año 2007, allá a mediados de junio. ¿Qué pasó? La angustia y la desesperación invadieron el barrio entero. Vecinos, familiares y hasta sus amiguitos salieron en busca de Viviana Beatriz Pedroso. Era la tarde del martes 12 de junio del 2007. La niña, de apenas 7 años, salió de su casa. Vivía en las calles 5 de junio y Nanagua y fue con destino al templo evangélico del barrio Kennedy de Lambaré. La pequeña cursaba el 2º grado en la Escuela República del Ecuador y pese a que sus padres estaban separados y vivían en Argentina, ella era una feliz criatura, criada por la abuela. Cuando la tarde comenzaba a convertirse en noche, su tía, Belén Pedroso, fue a buscarla del sitio donde se suponía que debía estar, pero no la encontró. Denunció la desaparición de la niña en la comisaría Cuarta Central, pero debían pasar 24 horas del hecho para que puedan declararla efectivamente desaparecida. ¿Ella acostumbraba a salir a jugar en la calle con sus amiguitos? Sí. Además, yo tengo un hijo también y con él suele jugar. Fue esto lo que llevó a todos los pobladores de esa zona a salir a las calles y recorrer todas las inmediaciones. Hasta las voces corrieron y se enteraron de que al costado de la canchita del barrio, en un baldío, entre las 22:30 y las 23 horas, escucharon gritos que rápidamente cesaron. Creyendo lo peor, pero esperando que no sean ciertos sus pensamientos, se trasladaron hasta ese sitio y los gritos esta vez fueron de ellos. En un baldío al costado de la mencionada cancha, a tan solo una cuadra de su domicilio, entre las calles Boquerón y paradójicamente 12 de junio, yacía sin vida la pequeña. Sí, estaban jugando ahí en la esquina ellos. Estaban todos ahí, llenos de criaturas ahí había. Estaban todos ahí. ¿Y ninguna de las criaturas vio nada? No. ¿Dónde mismo estaban jugando? Allá, en la esquina acá, 2 cuadras, donde le dije. Ahí. No hay personas extrañas, así por el barrio, ustedes no se percataron de nada. Su madre ya está enterada. ¿Cómo? Su madre ya está enterada. Se enteró que estaba desaparecida, pero no está bien. No se enteró que está muerta. Y ella está viniendo ya. El hallazgo se produjo alrededor de las 13:50 del miércoles, casi un día después. Esta vez sí aparecieron los agentes de la comisaría en el lugar, acompañados por 2 fiscales. La escena era espantosa. La menor estaba completamente desnuda y con rastros de extrema e innecesaria violencia. Fue violada y asesinada cobardemente. A las 6:30. ¿Y hoy cómo los vecinos de la zona la encontraron? Mi mamá dice que le encontró tirada, golpeada, desnuda. ¿Vos le llegaste a ver? Yo no le he visto, solamente le he visto que estaba tapada. La menor era hija de Norma Pedroso Zorrilla, de 25 años, y de Darío Leguizamón, quien no la había reconocido. Me duele muchísimo lo que le pasó y ojalá que se haga justicia para ella, para todos los que ya pasaron por esto y nunca pensé que le iban a pasar. ¿Cómo era ella? Era alegre, juguetona, es lo que te puedo decir. Centenares de personas, entre miembros de la comunidad, familiares y la escuela donde asistía la niña, participaron del sepelio, acompañando a la inocente víctima hasta su última morada en el cementerio de Lambaré. Por lo que está pasando por esta criatura. Padre de familia.
El crimen dejó consternada a la ciudadanía entera, aunque con el correr del tiempo, la memoria de la niña se fue desvaneciendo en la mente de los investigadores, a tal punto de que la carpeta de su muerte quedó encajonada en un escritorio. La muerte de Viviana fue brutal porque veo en los reportes médicos que ella no solo fue abusada sexualmente, sino que también sufrió una herida con un arma contundente, quizás un cuchillo, en la altura del pecho. La herida, al menos la orientación de esa herida iba hacia el corazón. Otro de los reportes habla de que tenía hundimientos en la mandíbula, la parte superior, la mandíbula superior, y otros traumatismos que al parecer hablaban de un objeto contundente que se había utilizado para ultimarla. Un hundimiento de cráneo que finalmente fue el politraumatismo que eso genera, lo que la lleva a la muerte. Quizás una piedra, una roca o ese mismo tronco que ustedes veían en la imagen que estaba en ese baldío donde fue abandonado el cuerpo, lo que se pudo haber utilizado para poder matarla. Ella sufrió muchísimo. Es terrible, es consternante volver a revivir cada línea de los informes que dejaron los médicos y la policía de aquel entonces. El forense Silvio Chirife describió la causa de la muerte como un politraumatismo de cráneo encefálico. Heridas que hablan. La muerte de Vivi impactaría a cualquiera, no solo por el hecho de que a sus 7 años fue ultrajada brutalmente, sino por la inexplicable violencia con la que la asesinaron. Antes de someterla y producirle la muerte, sus agresores la amordazaron con una tela para evitar que gritara. Su causa de muerte fue diagnosticada como politraumatismo de cráneo. Según el informe forense elaborado por el médico Silvio Chirife, la niña sufrió un fuerte golpe que le produjo el hundimiento en el cráneo de 6 centímetros de profundidad aproximadamente. Ella tuvo politraumatismo de cráneo con hundimiento de 6 centímetros aproximadamente. También tiene una herida de arma blanca en el pecho. La herida que tiene en el pecho, herida de arma blanca, tiene una profundidad de 6 centímetros aproximadamente. La muerte. Politraumatismo de cráneo y un hundimiento de 6 centímetros aproximadamente del cráneo. ¿Fue violado, ¿verdad? Fue violada, fue sometida sexualmente. Pero esto no les fue suficiente. Los criminales le produjeron una herida de arma blanca en el pecho con una profundidad de 6 centímetros en dirección al corazón. Su escalofriante fin no acabó allí. Los asesinos, además del primer golpe en la cabeza, literalmente le reventaron la cara con otro bestial golpazo que le provocó un desprendimiento de la mandíbula superior, lo que ocasionó que perdiera varios dientes. Ambos golpes habría recibido con un objeto contundente. También tenemos un estallido del maxilar superior de la boca, o sea, se quedó con pérdida dentaria. Un golpe, ¿verdad? Un golpe, no, tenía que haber sido con un objeto bastante contundente para producirle el golpe, más todavía tiene desprendimiento acá del maxilar. La niña fue brutalmente golpeada y abusada. Además de todo esto, la pequeña tenía dedos y brazos fracturados. Bueno, ella era una pequeña que apenas comenzaba a vivir con la ilusión de toda una niña, una pequeña princesita. De aquellas que solo se concentraban en jugar, en ser feliz. O sea, ¿qué otra cosa se nos puede imaginar de los días de Vivi? 7 años. Tenía, de hecho, que un ambiente bastante complicado porque no estaba con el papá ni con la mamá. Los dos estaban separados y no estaban en el país. De todas formas tenía el cariño de la abuela, vivía con la abuela y de cierta forma era cuidada por las tías. Quizá no en las condiciones que uno espera que una inocente pueda criarse, que pueda vivir. Complicada situación en que uno comienza
a vivir, ¿no? Cuando recuerda el paso de esta niña. Los testigos describen como una pequeña que le gustaba la danza, le gustaba mucho jugar con los vecinitos que generalmente también salían a jugar en el barrio. Imagínense ustedes, no solo ella podría haber estado en la mira de estos criminales, de estos asesinos, de estos monstruos, porque no era la única que salía generalmente a las tardes a jugar a las escondidas, que paseaban por todo el barrio, no solo ahí en la cuadra, sino que iban por varias cuadras, como a lo mejor usted, yo, jugó en su momento. Y no quiero decir eran otros tiempos porque no tiene absolutamente nada que ver. Lastimosamente una mente enferma o varias mentes enfermas estuvieron en ese momento agazapados al acecho de esta pequeña que llevaba ya de por sí una vida bastante compleja al no tener a su papá cerca, ¿no? A su papá y a su mamá. Por cierto, el padre nunca la reconoció. Situación que también de alguna u otra manera complica dentro de lo que es la descripción misma de la vida de esta pequeña. La abuela generalmente la recordaba como una niña muy risueña, quizás esos momentos difíciles que le tocaba vivir, que no tenía al papá o a la mamá cerca, en su inocencia no se daba cuenta, no lo notaba como tal, la añoranza o la falta de sus padres, de la figura paterna, materna, por lo pequeña que era cuando la relación de los padres se terminó, no lo tenía presente. No era algo que generalmente a ella la preocupaba o la dejaba, digamos, en momentos o en días con cierta tristeza. Ella jugaba como toda niña, salía generalmente a hacer rondas de juego con los chicos y esto era algo de todos los días. O sea, lo que quiero decir es que Vivi no fue un producto de un momento de descuido de la abuela. Y uno quizás siempre busca culparle a los padres o a la persona que está encargada de los niños de no tenerlo bajo el cuidado. Y no es culpa de ellos, la culpa son de los depravados, de los enfermos o de aquellos criminales y asesinos que deben de cargar, sino con la culpa dada por un juez, con la culpa de la conciencia que van a cargar durante todas sus vidas de haber cegado la vida de una pequeña o de cualquier persona en un momento como el que ocurrió en el caso de Vivi. Ella no fue producto, les decía, de un descuido. Ella tenía una rutina de juego y uno se pregunta, ¿y si ella realmente ya estaba a la mira de estos criminales, si es que era seguida por quien se sospecha que fue el autor de este crimen que tiene ¿cuánto? 18 años según los reportes y apenas estuvo un par de meses bajo la cárcel, un año. Marcelino es uno de los sospechosos. 24 el otro. Y 31 años el tercero y el más longevo, entre comillas, entre los tres. Pero son todos jóvenes. 18, 24 y 31 años los sospechosos del asesinato. Y todos ellos prácticamente de ciudades circunvecinas a la que vivía esta niña. De Lambaré era Vivi. De Fernando era Marcelino, de quien se sospecha es el autor del abuso. De Lambaré también era el otro vecino de esta niña. Y Cristian también era vecino de esta niña. O sea, fíjense ustedes, todos eran vecinos de Vivi. Todos a lo mejor le estaban siguiendo a esta niña y ya estaban planeando matarla. Cortar la inocencia de una niña que tenía todo por delante. Así la recuerdan a Vivi vecinos, amigos, familiares de ella.
justo fue feriado ese día San Antonio, era como siempre mi bisabuela, mi abuela son de costumbre católica, ellos realizan siempre, hacen rezos, chocolatadas a las criaturas y como ella frecuentaba mucho a mi casa, ella venía junto a nosotros, tenía 10 años, ya 7 y mis primas, Mica y Regi, jugábamos siempre con ella. Y después, esa noche ya desapareció, yo ya estaba durmiendo y empezaron a buscar por todos lados y al día siguiente, a la mediodía, las 1:50, 2, había sido se le encontró a ella, así nosotros nos quedamos. Yo estaba en la escuela, acá justo en la misma escuela que ella entraba, en el Ecuador. Estaba en 4º grado y ella estaba en 2º o 1er grado, creo que perdí la cuenta. Y fue un choque muy, muy fuerte para toda la gente del barrio y para nosotros sus amigos que en esa época todo lo que pensábamos era jugar nomás, jugar y disfrutar de la vida, ¿verdad? Y no sabíamos que a una amiga, a ella le pasaría esas cosas, ¿verdad? Y así, no chocó mucho. Vivi era una persona alegre, feliz, inocente, una nena que excelente alumna, tenía todos 5 en la escuela y era una nena que quería vivir la vida jugando, disfrutando de sus amigos y cosas y que unos güey cornetas vengan a cortarle ese sueño es muy, muy doloroso, en serio. Lo que me acuerdo que fue hace años, ¿verdad? Sí, me acuerdo que quería bailar lo que le gustaba mucho. Bailar y no sé qué me acuerdo, si me acuerdo era que doctora dijo que quería hacer alguna vez. Eso es lo que me acuerdo, porque viste, fueron hace años, ¿cuántos años? 12, casi 2 años pasaron de esto. Y el 7 de marzo es el cumpleaños de ella. Tendría que ser el cumpleaños de ella. ¿Y ustedes le festejaban cada 7 de marzo? Y sí, siempre su mamá nos invitaba y veníamos acá. Creo que habrán venido lo del canal a ver cómo se festejaba. Venía mucha gente de la escuela también, poníamos globos, payasos, globos, locos, lo que sea. Siempre se le recordaba como ella era feliz, alegre, una criatura muy buena y así, muy inocente también. Pudimos observar también que en el nicho hay unos cuantos caramelos todavía. No sé si es que eso también de alguna vez, en algún tiempo también se quedó. Y capaz que sí, porque viste que viene la gente que pasa por acá, tipo le llama la atención acá 5 de junio, ¿qué pasa acá? Y encuentran el nicho y ven a la foto de una criatura, sinceramente, ahí. Por ejemplo, la veces que yo vengo lo trato de no llorarlo porque me da cosas así. De verle a una criatura tan linda y que pasó por eso no tiene, vamos a decir, no hay una explicación por qué le pasó estas cosas. Y siempre pasamos por acá, yo siempre antes de irme a la facultad o a mi trabajo, siempre le rezo acá, un Padre Nuestro que me proteja, porque le tenemos como un ángel para nosotros, que nos cuida de arriba, ¿verdad? Y así, si le encontraba, ahora le encuentro en la esquina, le voy a abrazar y tipo, no sé, le vamos a alzar, en mi casa demasiado le querían a ella. Y tipo, sería algo muy lindo en serio verle. Pero sabemos que de los más altos nos cuida siempre, nuestro angelito. Pasaron los años y tipo que vos te quedas así, ¿qué pasó? ¿Qué hacen con esto? No hay justicia. Sinceramente en este país no hay justicia porque un caso muy feo fue y muy doloroso para la familia, para los conocidos de Vivi, ¿verdad? Y para mí nunca se hizo justicia, se le agarró a cualquier persona que los policías querían culpar y nunca se llegó a en realidad encontrar el culpable. O los culpables o el culpable, no sabemos si quién fue o quiénes fueron. ¿Se creyó entonces también en algún momento de que la atropellaron? Sí, eso es lo que más se había dicho al final, pero no se había confirmado una violación porque se hizo todos los estudios correspondientes en esa época, ¿verdad? Y supuestamente una de las teorías que ella, después de jugar todo con nosotros, ella se fue, no había dicho que iba a jugar Tuca de Cañén arriba. Y mis primos antes jugaban Tuca hacia el hospital. Y ella arribó. Y una de las teorías se maneja que ella venía hacia acá y venía acá por esta calle y supuestamente le siguieron 3 tipos que había dicho la policía y todo. Y ella entró corriendo y ahí uno le salió acá y el otro ahí. Supuestamente esa es la teoría. Y otra teoría fue que ella se fue a comprar acá en la despensa de Raquel, se fue a comprar caramelo en ese entonces. Se fue a comprar caramelo y después cuando venía se le chocó acá. Terrible, ¿eh? Terrible porque
Es muy difícil abstraerse de los sentimientos que genera un caso como este. La impotencia que a uno le da el que no se haya hecho un trabajo debido. Cualquiera de las dos hipótesis que se manejara, por más de que para muchos es prácticamente un hecho que a ella se la asesinó, hasta inclusive se abusó, y una investigación negligente ni siquiera pudo descartar la hipótesis que parecía menos probable, que era la del accidente. A la vuelta del corte, lo poco que se hizo a nivel investigativo, cómo se encuadraba la presencia de los 3 sospechosos en la zona y también más testimonios en este escabroso hecho de la muerte de una pequeña niña en Lambaré, allá por el año 2007, aquí en Escena del Crimen. Vivi, una pequeña de 7 años, fue asesinada en el año 2007, a mediados casi del año 2007, en el barrio Kennedy, en Lambaré. Una de las tesis poco probables hablaba de un accidente de tránsito y que para supuestamente deshacerse del cuerpo y hacer parecer otra cosa la mataron. Algo realmente que cuesta creer, o al menos darle una pizca de lógica. Las heridas que ella tenía hablaban de una brutal golpiza para quitarle la vida. Un golpe severo en el cráneo que le genera finalmente la muerte. Un traumatismo con un objeto bastante grande, de proporciones grandes en relación a el cuerpo de la pequeña. También fracturas en los brazos, laceraciones en todo el cuerpo y también un desprendimiento de la mandíbula superior, es lo que supone una muerte brutal. Y reitero, poco probable, aunque este tipo de lesiones se pueda dar en un accidente, por la forma en que fue encontrado el cuerpo y las sospechas que después había. Los testigos que comenzaron a salir con el paso del tiempo hacían sostener una tesis probable del crimen, de un asesinato cometido no solo por una persona, sino que por más de 2 inclusive. Ahí es donde sale la figura de un vendedor de panchos en la zona que había escuchado una conversación bastante extraña que le hizo inclusive reaccionar y comentar esto a las autoridades. Pese a esto, igual la investigación nunca llegó a buen puerto. ¿Qué dijeron algunos testigos claves en aquel entonces? Escuchemos. Testigo clave. Los testimonios de Óscar Fernández Gamarra, un panchero de 27 años de edad, y Héctor Isidro Benítez, de la misma edad, guardia de seguridad de la zona, fueron claves para una incipiente investigación. Pero ella, en lugar de avanzar, fue estancándose poco a poco. Las versiones aportadas derivaron en la detención de 3 hombres, quienes según ellos fueron vistos saliendo del baldío la noche en que mataron a Viviana. Él es un testigo del hecho. No del hecho, pero vieron salir a 2 personas que coinciden con las características de los que aquí le tenemos. ¿Van a quedarse detenidos en investigación? Sí, porque se estuvieron a declarar y hasta que nombran un defensor particular. ¿Imputado? Ya tenemos indicios como para imputarlo. Entre ellos, primero fueron detenidos Marcelino Valiente y Alfredo Javier Barrios en la misma noche en que fue hallada muerta la niña. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? Yo no sé nada, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Yo no sé nada. Por su parte, Cristian David Toledo fue capturado 5 días después. Toledo fue identificado por testigos como la persona que caminaba junto con Alfredo Javier Barrios al costado del centro de salud de Lambaré en dirección al lugar donde la niña fue ultrajada y asesinada. Él tenía tatuada la letra M cerca de la unión del antebrazo con el hombro, tal como lo describió uno de los testigos. Ellos estuvieron seriamente comprometidos con la declaración no solo de los 2 testigos, sino además de otros elementos en su contra, entre ellos una grabación de video. ¿Cómo te llamas, será?
¿Por qué debe ser? ¿Qué es lo que pasa, amigo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué fue lo que pasó con la nena esa? ¿Qué nena, picó? Usted está mal de la Te cabeza. acusa de haberla matado. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué te está acusando del tema este? No sé, yo estaba tomando ahí. ¿Dónde estuviste tomando ayer, anoche? Solo que sí, que después me fui a la hermana y de ahí me llevaron a la comisaría 16. Y me soltaron otra vez, que yo no entiendo qué es lo que me están acusando ustedes. ¿Por qué te llevaron a la comisaría? De cuando ¿Qué pico de cuando me hablaban de bronca y nada. De vos estás mal de la cabeza, no estoy viejo. mal, no estoy mal. Y vos fuiste ahí, no me hagas. ¿Qué es lo que yo No fui? me hagas ¿Qué mirar es lo mal, que yo fui? ¿Sabes bien que vos? No me digas estupideces, viejo. ¿Qué putas? Este es el panchero que incluso te filmó todo cuando estaba todo ensangrentado frente a su panchería. ¿Qué puede decir? ¿Qué? ¿A quién? Sobre todo. Tiene la filmación y todo. Y hay que ver. Yo sabía que tenía que hacer una cosa, estoy tranquilo porque yo no hice nada. Cambiaron de versión. La falta de colaboración de testigos y vecinos del barrio Kennedy fue el principal obstáculo para los investigadores. Según ellos, los mismos daban una declaración, pero luego se retractaban. Aunque se hicieron las pruebas de ADN sobre varios elementos recogidos en la escena del crimen, ninguna de ellas fue fructífera. Una excusa interminable muchas veces el de muchos agentes investigadores, es decir, la falta de testigos impidió la prosecución de la investigación. Cuando que hay técnicas forenses que muchas veces son determinantes a la hora de evaluar el perfil de un sospechoso. Es casi imposible no pensar que esa niña tenía heridas defensivas, o mejor dicho, los sospechosos podrían haber tenido heridas defensivas de la niña, siendo que ella no pudo haberse entregado de la manera en que uno pudiera pensar cuando fue sometida por parte de 3 hombres. Algún rastro tendría que haber dejado ese cuerpo que pudiera haber sido determinante y concluyente para elaborar perfiles. Pero el panchero, que había descrito un comportamiento inusual, raro, en estos sospechosos, no solo relató lo que había escuchado, sino que también tuvo la inteligencia de grabar esa conversación, esa actitud sospechosa que él menciona y describe como algo bastante llamativo que ellos mencionaron en aquel entonces y de manera tal vez abstracta se puede relacionar con lo que pasó. ¿De qué grabación estamos hablando? ¿Qué fue lo que pasó días después del asesinato de Vivi? El video. En la madrugada del miércoles 13 de junio del 2007, el panchero Óscar Fernández Gamarra notó que algo extraño pasaba en el barrio. Unos clientes actuaban extremadamente raros, hasta que se percató de que uno de ellos tenía en su cintura un puñal y manchas de sangre en la ropa. El detenido manifestó de que esa ropa que encontramos es la que tenía puesta esa madrugada. No obstante, el señor Óscar, el panchero, mencionó de que ese pantalón no era el que tenía puesto y se ha corroborado con la exhibición del video de que no es el pantalón. El pantalón no hemos encontrado y ese pantalón es el que tenía más manchas de sangre. No obstante, serán peritados, se va a remitir a criminalística a ver si encontramos, porque evidentemente se lavó. Este era nada más y nada menos que Marcelino Valiente, quien según él estaba completamente ebrio. Fernández relató que Marcelino varias veces mencionó citas bíblicas que hacían relación al perdón de Dios por los hechos cometidos. Fue allí donde decidió grabar con su celular al sospechoso. ¿Alguna relación de amistad entre estos dos detenidos que estuvieron juntos esa noche? Si se lo vio, que sí que alguna relación de tener. Hasta ahora no tengo conocimiento de eso. Vamos a estar iniciando en ese sentido la investigación porque este señor detenido, el señor Valiente, llegó solo en el lugar. No obstante, cuando fue visto ahí en inmediación de la casa, fueron vistos con 2 o 3 personas incluso. Los otros sospechosos también fueron vistos en videos donde junto al sindicado compartían tragos. Decía Edgar Allan Poe, tal vez la simplicidad del asunto hace que caigamos en errores. Aquel escritor de novelas policíacas, novelas de ciencia ficción.
creo humildemente de que en aquel entonces mucho de esto que estamos viendo ya en materia de lo poco que se hizo, se llevó a una simplicidad. Tal vez los investigadores de alguna u otra forma subestimaron la investigación y creyeron lo simple. Yendo, por ejemplo, a lo que hace rato les comentaba, la famosa excusa de a falta de testigos, la investigación no puede avanzar. No procuraron tal vez buscar otro tipo de elementos para poder determinar si estos hombres a quienes veíamos en un extraño comportamiento, dando un mensaje hasta de culpa y de perdón celestial, eran los responsables de ese deleznable hecho, de ese horrendo crimen que cometieron en junio de 2007. Fíjense ustedes en este mapa hecho por la producción porque grafica un poco la situación de la zona de manera geográfica. El primer punto que apareció, la casa de Alfredo Barrios, uno de los responsables. La casa de Vivi está en el centro y el hallazgo del cadáver está a ¿cuánto? Una cuadra de la casa de Vivi. Prácticamente Alfredo Barrios tuvo que caminar 1, 2, 3, 4, 5 cuadras hasta el lugar donde ocurrió todo, que es la calle Boquerón, aquí. ¿No? Acá está el hospital de Lambaré. 5 cuadras, o sea, podemos decir que en unos 500 metros a la redonda ocurrió todo. Y un poco más arriba está la comisaría de la zona, la comisaría de Lambaré. O sea, todo ocurre tan cerca, hasta inclusive de un puesto policial. Acá no había temor de nadie para cometer lo que ocurrió. Tan difícil era investigar un hecho que no lleva más allá de 500 metros a la redonda. No puede ser que en 500 metros a la redonda no haya algo que pudiera determinar la culpabilidad de este hombre y de otros en relación al asesinato de Vivi. Las cámaras de seguridad, uno las cuenta desde el año, inclusive finales de los 90 ya se utilizaban cámaras de seguridad. No puede ser que en el año 2007 no haya una cámara en ninguno de estos puntos para probar si este hombre y otros estaban cerca de esta niña y seguir la investigación forense para poder determinar la responsabilidad de ellos en aquella causa. O sea, herramientas había, indicios también se tenían, pero me parece que la voluntad no. El desafío de poder probar algo que parecía imposible, aunque creo que no era tanto así. La negligencia se apoderó de muchos en aquel entonces. Estos hombres dijeron haber sido inocentes del hecho. Ustedes escuchaban ya el relato de uno de ellos en la patrullera decir: yo estoy tranquilo, tengo la conciencia tranquila porque yo no hice nada. Claro, muy pocos son los que a lo largo de la historia se atribuyeron crímenes de buenas a primeras. De hecho, que muchos especialistas en crímenes y en autores de crímenes, analistas, psicólogos, psiquiatras, hablan de que muchos criminales no sienten la culpabilidad, tienen una ausencia de culpa cuando cometen un asesinato. O sea, que admitirlos está por descartado. Esto era lo que decían muchos de ellos en aquel entonces. Dijeron ser inocentes. Los tres principales sospechosos de haber ultrajado y ultimado a la pequeña Viviana desde un principio se declararon inocentes, pero para la Fiscalía, en ese entonces, las pruebas contra ellos eran suficientes para mantenerlos procesados. Los mismos prefirieron hacer uso de su derecho constitucional de no prestar declaración ante los investigadores, pero ante la prensa todo el tiempo se declararon inocentes. Según Marcelino Valiente, como él ya tenía un cargado prontuario penal, los agentes de la comisaría cuarta no dejaban de tenerlo en la mira, por lo que supuestamente tuvo que emigrar hacia Enramada a la casa de su abuelo. Ramá, ahí tengo todos mis testigos ahí, no tengo ningún problema. Vos primero dijiste que estuviste en un kiosco, después estuviste en la casa de tu abuela, me dijiste ya en la mañana. Estaba en Ramá y yo te estoy diciendo que a la madrugada estaba acá sobre Kenny, en el barrio Kenny. La madrugada del martes. Del martes a la madrugada. No estaba, soy inocente.
Él incluso negó tener una amistad con otro de los detenidos, Alfredo Barrios, a quien dijo que solo conocía de vista porque habían crecido en el mismo barrio. Similar situación se dio precisamente con Barrios, quien afirmó que luego de sus 30 meses en prisión no hacía más que portarse bien, que el día del allanamiento en su casa, los uniformados llegaron a las 2 de la madrugada y él estaba durmiendo. Según él, llegó a consumir drogas, pero solo durante su estadía en la cárcel. Yo soy inocente, como siempre dije. Siempre soy inocente, yo no tengo nada que ver, nada. Me están acusando de vale, yo soy inocente. ¿Cómo estuviste anoche? En mi casa también, en mi casa seguro me trajeron de vale, no sé ni por qué. ¿La noche del martes? Estaba en la casa de mi tía, o sea, en la plaza también me fui en mi casa a las 8:30. ¿En qué plaza estaba? Virgen Rosario, que están al lado de la comisaría. Comisaría Cuarta, donde a mí me agarraron por ir de balde también. Sin embargo, tras su libertad por el caso de Vivi, ambos continuaron alimentando su foja delictiva, pues sus últimos antecedentes y órdenes de captura datan del 2010 y 2011. El tercer involucrado también refirió estar injustamente preso, alegando que nada tenía que ver con el crimen. Justamente el último en aparecer es Alfredo Javier Barrios Saldívar, 24 años en aquel entonces. Él es del barrio Kennedy de Lambaré, al igual que la pequeña Vivi. Él había dicho primeramente, yo estaba en la casa de mi tía, y después cambió de versión y dijo, yo estaba en la plaza. La plaza, ¿saben dónde está? Frente a la comisaría. Qué mejor lugar que estar a la vista de la policía, ¿no? Para una coartada. En aquel entonces surgió la tesis de que un guardia de seguridad que pasó de sospechoso a testigo era un elemento clave para la investigación, pero también agarró una infertilidad a todo esto. O sea, no llegaron a ningún lado. El ojo de investigador aclara lo siguiente. La primera sospecha de la investigación apuntó hacia un guardia de seguridad. Según los vecinos del lugar donde fue hallado, pues fue un patio baldío donde se encontró el cuerpo de la niñita, que fue abusada sexualmente y asesinada. Existía una persona que realizaba una cobertura en esas calles, razón por la cual, como dijimos en un principio, la primera sospecha apuntó hacia él. Desde luego que una vez que esta persona fue aprehendida, también brindó algunas manifestaciones sobre personas que él pudo ver en horas de la noche. Incluso escuchó un poco, como un grito o un llanto de una niña. Y eso hizo de que nosotros también extendamos nuevamente nuestra sospecha hacia más personas, sin descartar de que este guardia de seguridad podría tener vinculación en el caso. Pero como tal vez fue aprendido, se encontró acorralado y dio más nombres. Pero eso, con la prosecución de la investigación, se pudo ir aclarando también, ¿verdad? Por la información que él ha brindado por estas personas, que también posteriormente fueron aprendidas, ahí sí la investigación tenía más o menos un punto más acertado para el seguimiento y el esclarecimiento, por razones que estábamos tratando con personas con antecedentes policiales y penales. Justamente estoy recurriendo a mi agenda, que ya está un poquito ajadita, vamos a decir, pero yo creo que todavía sirve para hacer un poco de memoria, porque de repente, imagínense, de 2007 a 2019 son varios años, son 12 años, de repente la memoria ya no es tan clara. Y recuerdo ahora que estoy abriendo mi agenda y puedo leer en esa fecha que fue detenido este sujeto de nombre Alfredo Javier Barrios Saldívar, es oriundo de Lambaré. Justamente fue aprendido en la calle Mariscal Estigarribia, número 624, barrio Kennedy de Lambaré. Esta persona era la sindicada por este guardia de seguridad. También fue aprendido Marcelino Emanuel Vicente González, con antecedentes policiales, y Cristian Toledo. Estas personas fueron las sindicadas por este sujeto y que supuestamente merodeaban esa noche el lugar. Fueron todos puestos a disposición de la justicia. Como le dije, en la escena del crimen se levantó todos los indicios que pudieran ser estudiadas, porque en estos casos, ¿verdad?, se
se sospechó, se vio de un momento que la niña, a más de eso, fue abusada. Recuerdo perfectamente que esa información también fue proporcionada por un panchero de la zona, pero no era algo tan cercano, estaba más o menos, creo, a 200, 300 metros del lugar, y esta persona, por lo ocurrido, por lo que se publicó al día siguiente, él pudo relacionar que esa misma noche fue frecuentado por estas personas, en donde uno de ellos tenía una actitud sospechosa, como usted lo dice, con mancha de sangre y con un puñal en la cintura. Vamos a ver los antecedentes policiales y judiciales de los dos principales sospechosos. Marcelino Emanuel Valiente González, uno de ellos, el de 18 años, el más joven de los tres que en aquel entonces eran los responsables. Estos son los antecedentes que él tiene de aquel entonces, o sea, previo al crimen. Y según al menos los investigadores, esto continuó con posterioridad. O sea, él no solo en aquel momento tenía antecedentes por robo agravado y hurto agravado, sino que también posterior al hecho de haber estado solo meses demorado, continuó haciendo o cometiendo delitos. Ahí están viendo ustedes, tiene problema judicial, dice el prontuario de este joven. Una fotografía evidentemente con menos edad, y a continuación van a ver los antecedentes que registra el prontuario de este joven. Ahí dice registrar captura, tentativa de hurto agravado, tiene orden de captura por eso, se declaró rebelde con captura, también tiene otra causa por robo agravado. Las fechas son del 18 de abril del 2011 y el 11 de mayo del 2010. No fue detenido sino hasta el caso de Vivi, Él recién cae en manos de la policía, ni siquiera por estos casos, cae por la sospecha. Otro hecho de robo agravado con orden de captura, declarado rebelde, captura. Esto es del 16 de febrero del año 2011, 18 de abril del 2011. Es la fecha de este antecedente en particular. Les reitero, nunca fue detenido por estas causas, Marcelino. Solo estuvo a manos de la policía por las sospechas del crimen de Vivi. En este caso es Alfredo Javier Barrios Saldívar. Él es del barrio Kennedy de Lambaré, el vecino de Vivi, el que veíamos hace rato en el mapa que vivía a pocas cuadras de la casa de Vivi. Él tiene antecedentes varios por robo agravado también, y tiene inclusive la prohibición de salir del país por las causas que tiene registradas en la policía. Y vamos a ver la ficha robo agravado, la causa número 599. Se dicta detención para él, esto es del 20 de septiembre del 2006, 14 de septiembre del 2006, robo agravado también, prohibición de salida al país, que era lo que les decía, con la fecha de grabado, o sea, de donde cae o recae, se registra este antecedente, el 30 de septiembre del año 2006. ¿No? Esas son las fechas en que él tiene este proceso. Y último, tiene otro antecedente, tiene compurgamiento de pena por robo agravado. La fecha del compurgamiento es de el 29 de julio del año del año 2010 y el 7 de enero del año 2016 con compurgamiento de pena por el caso de robo agravado. Pues él ya estuvo preso, tiene antecedentes, tenían antecedentes, las sospechas. O sea, esto evidentemente, el tener antecedentes no te vincula directamente como un criminal directo, digamos, en relación a un hecho nuevo. O sea, no puedo decir porque tengo antecedentes ya soy culpable de un hecho nuevo. Pero siempre los investigadores manejan que ante un antecedente la potencia se acrecienta debido a que potencialmente podría ser el sospechoso del hecho. Pero nada de esto sirvió. Pese a eso, la investigación nunca avanzó. Nueva pausa en el caso de Vivi y a continuación venimos para la conclusión de lo que había pasado en este año 2007. Beatriz Pedroso tenía solo 7 años cuando fue asesinada brutalmente a pocas cuadras de su casa en el barrio Kennedy de Lambaré.
Era mediados de junio del año 2007 cuando todo esto ocurrió. 3 sospechosos, pero ninguno con una condena por este hecho. La policía nunca pudo probar, mucho menos el Ministerio Público, quién fue el responsable de este hecho. Una leve tesis de que se trató de un accidente de tránsito pululó en aquella investigación, pero sin mucha fuerza, ni siquiera para el descarte. Lastimosamente son casos que a uno le cuesta afrontar cuando se trata generalmente de niños y más aún cuando son hechos sin resolver. La pena y en la memoria de todos sus familiares va dedicado este programa. Nos vamos a reencontrar la próxima semana. Muchas gracias a los amigos de Óptica Carrón, siempre por estar conmigo, acompañarme con estas gafas, las que casi siempre luzco día a día en el trabajo, en los quehaceres, en el devenir diario de mi trabajo. Muchas gracias. Cerro Coray Tacuarí, visítenlo siempre con muy buenas ofertas. Nos reencontramos la próxima semana y no se olviden, sábado al mediodía, la repetición siempre de este capítulo, aquí por Unicanal.